Hoy hemos proclamado en la lectura de la palabra de Dios, lunes de la séptima semana del tiempo de la Pascua, del capítulo 19, versículos del 1 al 8 de los Hechos de los Apóstoles. Es un encuentro, hermanos, entre Pablo y los discípulos de Juan el Bautista. Hay unos datos de este encuentro que tienen que llamarnos la atención. Cuando aquella gente con una gran necesidad, con una gran fe, humildad, sencillez y arrepentimiento, acudieron a las orillas del río del Jordán a encontrarse con Juan y a bautizarse, hermanos, salieron con una fuerza en su corazón que allá donde llegaron establecieron comunidades. No tenemos testimonio en la palabra de Dios, pero seguramente ellos, al oír que Juan predicaba y bautizaba con un bautizo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, ellos también lo hacían allá donde llegaban. Cuando llegan los apóstoles, les preguntan: ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le responden: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Hermanos, Pablo y sus compañeros iban con la fuerza del Espíritu Santo y les preguntan: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. La primera enseñanza, hermanos, de esta respuesta es la siguiente: cuando nosotros cometemos algunos pecados o algunos daños en contra de nosotros mismos, de nuestros hermanos o incluso de Dios, y de repente nos damos cuenta a través de la predicación, decimos: nunca había oído hablar que con eso pecaba. Cuando de repente en un momento de oración, de adoración, de reflexión, nosotros recibimos esa palabra a través de un instrumento de Dios, un predicador, a través de una reflexión personal de la palabra, decimos: nunca había escuchado esto y por eso yo nunca lo había hecho. Hermanos, nosotros podemos estar limitándonos o podemos estar ofendiendo a Dios por ignorancia o porque nunca nos ocupamos en aprender. Y de repente decimos: es que nunca había oído hablar de eso. A estas alturas, hermanos, y en esta oportunidad que Dios nos da, yo quiero pedirles en el nombre del Señor a cada uno de ustedes que nos ocupemos en ir iluminando más nuestra vida
con conocimiento de la palabra de Dios, con enseñanza de la palabra de Dios, con doctrina de nuestra Iglesia Católica. Porque por ignorancia nosotros podemos dejar de hacer el bien, o por ignorancia nosotros podemos limitarnos a recibir el bien. Miren, a mí me impacta, hermanos, esta actitud de aquella gente. Nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y a mí me llama la atención. Hay gente que fue bautizada en su infancia y nunca supo de sus padrinos. Nunca fue a recibir la catequesis. Ha llegado a 30, a 40 años y ni siquiera ha hecho la primera comunión. Nunca ha hecho una confesión. O quizá en su momento, hermanos, porque le dijeron como requisito te tienes que confirmar, te tienes que confesar, tienes que comulgar, pero solo lo hicieron como un requisito, como un paso, o para que mi mujer se calle, ya no me esté fastidiando, pero seguimos en la ignorancia. Y ahora nosotros vemos al sacerdote de rodillas ante Jesús Eucaristía. Hemos visto por años a personas que pasan a comulgar y nosotros no entendemos, no nos damos cuenta. Y de repente le decimos, pero hermano, usted es casado, hizo su primera comunión, usted se confesó, solo hace falta que se reconcilie nuevamente con Dios y pueda comulgar. Y va a decir, pero si es que a mí nadie me lo había dicho. Yo creo firmemente que todo llega en su momento. Yo creo firmemente que Dios tiene preparado para nosotros en el momento en que nos atraerá para una cercanía más íntima y decidida con Él. Y hoy es ese momento. Quizá haya un hermano que esté lejos de su país, en los Estados Unidos, en Canadá, en México y en tantos países, en Alemania. Ya tuvimos testimonio de que hay hermanos en Alemania que sintonizan nuestras Eucaristías, nuestras predicaciones. Y se fueron, se alejaron, no solamente de su familia, de su país, sino también de Dios. Tú tienes los sacramentos, tú puedes acercarte y di, vengo a confesarme, estoy arrepentido. Haz una lista de tus pecados y el sacerdote le preguntará, ¿y cuánto tiempo llevas sin confesarte? Y dígale con toda sinceridad, llevo 30 años, llevo 40 años, ¿y por qué nunca lo habías hecho? Y respóndanle, nunca me lo habían dicho, nunca me lo había planteado. Hay gente que dicen, yo a estas alturas, todo lo que he hecho, cuánto daño y destrucción he causado, ya no tengo perdón de Dios. Sepan, hermanos, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar.
Y para aquellos que en muchas ocasiones a través de las redes sociales me preguntan: Padre, ¿y cuál es el pecado que no se perdona en esta ni en la otra vida? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Sabes cuál es? Tu miedo, tu vergüenza, tu incapacidad, tu soberbia para no buscar la misericordia de Dios. Ese es el pecado, la presunción, aquella actitud de yo no necesito de Dios, siempre lo he tenido todo. Ahora puedes recibir la gracia. Ahora puedes recibir la fuerza del Espíritu Santo en tu vida. Nunca había oído hablar de eso, dijeron aquellos hombres. Y dice la palabra de Dios que cuando Pablo le dijo: el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, que es Jesús. Y a ese Jesús es al que nosotros les predicamos ahora. Él ya padeció, ya murió, ya resucitó y ha enviado el Espíritu Santo, y esa fuerza es la que nos trae ahora a nosotros, a ustedes. Aquellos se bautizaron en el nombre de Jesús. Pablo impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Hermanos, vamos a tener ocasión en esta semana para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que es los dones del Espíritu Santo, lo que es hablar en lengua, lo que es tener discernimiento. Pero ahora solamente quiero detenerme en esta palabra. Comenzaron a profetizar. Hay un error, hay una equivocación que nosotros no podemos obviar. La gente piensa que el profeta es el que le dice el futuro al otro. Ese es un error, hermanos. Ese se llama brujo. Ese se llama chantajista. Ese es el que quiere sacarte dinero a fuerza de meterte miedo. Es que si no hace este arreglito, si no hace estos baños, si no quema estas velas, este incienso, le va a caer una gran maldición. Se van a comenzar a morir sus familiares. Van a meter a la persona que usted más ama a la cárcel. Hermano, ese no es profeta, ese es brujo. El profeta es el que habla de las maravillas de Dios. El profeta es el que anuncia la palabra de Dios. El profeta es el que invita a la conversión, a un cambio de vida, a una búsqueda decidida de Dios. El profeta es el que denuncia el pecado, es el que denuncia la injusticia, es el que quiere apartarnos del camino que lleva al abismo. El profeta es el que va con un paso adelante porque conoce e intuye los proyectos de Dios. Pero yo no puedo decirte como profeta:
si no vienes a misa, entonces se hundirá tu empresa. Ese no es profeta, hermanos. En estos momentos, aquellos que comenzaron a profetizar, lo que hicieron fue hablar de las maravillas de Dios en su vida, en su familia, en su pueblo. Aquellos abrieron sus bocas, aquellos comenzaron a hablar que eso estaban esperando, que es lo que querían, que eran felices, que estaban decididos a anunciar la palabra de Dios. Ese es el profeta. Creo, hermanos, que esta oportunidad que Dios nos da en estos momentos es para que apartemos de nosotros todo miedo. Y ahora nos dice Jesús: les he hablado de esto para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Si a algo, hermanos, si un propósito yo pudiera sacar como consecuencia de esta palabra, es que tengan valor para las cosas de Dios. Si un propósito podemos sacar ahora, es que el único miedo que debe embargar en nuestro corazón es ofender a mi hermano y es ofender a Dios. Ya vamos a extender una predicación sobre el temor de Dios. Pero ahora, ten valor de arrodillarte, ten valor de pedir perdón, ten valor de buscar un buen amigo, ten valor de apartarte de aquellos que te llevan a vicios, de aquellas mujeres que solo te ofrecen sexo, que solamente te roban el dinero. De aquella mujer, apártate, que solamente destruye tu familia, tu matrimonio. De eso ten valor. Tengan valor, dice Jesús. Yo también he vencido. Que sea el Señor Jesús, hermanos, el que en estos momentos nos dé la prueba que necesitamos de su amor y de su misericordia. Los invito a que sigamos día a día viviendo la Santa Misa, escuchando la palabra de Dios y más propósitos y gracia para nuestra familia. Que así sea para todos. Amén.